Ministerio Internacional, Un Ejército para Cristo, presenta al pastor y evangelista Teodoro Medellín. No hay uno aquí que diga Dios no me quiere a mí, Dios te ama. Desde Phoenix, Arizona, para el mundo. Bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga, me los guarde. Este es su programa de Un Ejército para Cristo. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar aquí en vivo y a todo color. Y contento de tener a mi amigo, el hermano José Manuel Palomares, un hombre de Dios que ha estado predicando por muchos años en la ciudad de Juárez, en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Y gracias a Dios, hermano, porque tú vienes originario de Reynosa, Tamaulipas. Amén. De Reynosa, Tamaulipas. Y les digo a algunos hermanos, pastor, que es la sucursal del cielo. Amén. Paraíso en la tierra. Ciudad Reynosa. Y pues, pastor, le damos gracias primeramente a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de estar aquí en el programa Un Ejército para Cristo. Ya tenemos más de 30 años de conocer al pastor Teodoro Medellín y Dios ha obrado de una manera especial donde hemos visto las campañas del pastor Teodoro que hemos andado. Dios nos ha dado el privilegio de andar en algunas campañas contigo, pastor, y pues hemos visto la mano de Dios. Y pues también es tamaulipeco de corazón, allá de la tierra de Rigo Tobar, ¿verdad? O Rigo Tobar era de ahí, ¿verdad? No, es la tierra de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones y pues verdaderamente hemos andado en diferentes lugares compartiendo el plan de salvación, hablándole a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, porque tenemos una experiencia cada uno personal de que Dios es real. Nosotros hablamos, como dice el dicho, el que da razón del camino es que andado lo tiene. Amén. Nosotros decimos que Cristo transforma porque hemos experimentado un cambio, una transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Palomares, pues yo estoy contento que esté con nosotros para compartir con nuestra gente el testimonio cómo Dios alcanzó tu vida hace muchos años. Tú eras policía, hermano. Primero estuve como operador de radio patrullas en Reynosa, Tamaulipas, y de ahí mi tío era el comandante de la policía y salió una oportunidad para ir a estudiar la academia a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Academia de Policía Judicial del Estado. Ya estando en la academia salió la oportunidad de irnos a México para venir como agentes de narcóticos. Y Dios nos dio la oportunidad, porque fue Dios con un plan, de estar estudiando la Academia de la Policía Federal. Regresamos de allá, mi tío ya venía también como agente de la Federal y estuvimos en Reynosa desde el 74 hasta el 78 que Cristo cambió mi vida. Pero esos años había una ancianita que no me dejaba capa ni espada. Mi abuela, mi mamá de crianza, siempre estaba orando por mí, siempre estaba pidiendo a Dios por mí. Y Dios me libró de muchas cosas, una de ellas una balacera, pastor. Dios nos libró de fue que me iban a cortar las piernas de un problema que había habido y me detuvieron. Me sacaron las uñas de los pies, de los dedos gordos, me sacaron las uñas y luego me dejaron en un lugar encerrado ahí, donde me daba el agua negra hasta arriba de la rodilla. Por eso se me infectó las piernas. Pero gracias a Dios que mi abuela llegó al hospital donde estaba y ella saca aceite de olivo y me comienza a ungir todas las piernas. Dice, Dios te va a hacer un milagro, mijo. Pero acuérdate que Dios, si en 72 horas yo no hubiera tenido circulación, me hubieran cortado las piernas. Qué importante tener una persona que ora por uno. Yo me acuerdo muy bien de tu abuela, hermano. Me gozo porque cuando iba para allá y ella se presentaba, ella siempre andaba buscando qué dar. Amén. Era una generosa de corazón. Ella siempre quería dar algo. Ella pedía oración, pero siempre quería dar algo. El dicho de ella, no se me olvida eso, hermano. El dicho de ella, pastor, decía, yo no puedo ofrecerle nada a Dios que no me cueste. No puedo recibir tampoco nada de Dios que no me cueste. Si yo quiero una oración,
si yo vengo a un hombre de Dios, yo tengo que venir con las manos llenas, no puedo ir con las manos vacías. Y eso fue una experiencia para mí, pastor, Sí, sí. ver todo esto. Aun cuando yo no era cristiano, siempre que ella oraba por mí, yo metía la mano a la bolsa y le decía, ten Ani, para que lleves a tu iglesia. Y una cosa tremenda, ella siempre estuvo testificando, pastor. Ella siempre estuvo diciendo que yo iba a ser predicador. Pura victoria declaraba ella. Sí, y pura victoria. A veces yo llegaba, porque me quedaba en el departamento de mis abuelos en McAllen. Yo llegaba cuando me quería retirar de todo el ambiente y andar un momento con paz. Me iba a McAllen y me quedaba en el departamento de ellos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que pues, uno sin Cristo llegaba a las 3, 4 de la mañana y miraba la luz del cuarto de mi abuela prendido y de mi abuelo. Me fijaba yo por la ventana y los miraba que estaban orando. Aleluya. Y cuando oían que el carro llegaba, o la camioneta, la pickup que traía, ellos se levantaban y siempre yo oía, ¿ya llegaste, hijo? Sí, ok, Dios te bendiga. Ahí está ya la recámara ya arreglada. Y miraba yo que apagaban la luz y le decía a mi abuelo, oye, ¿por qué llegué a las 3, 4 de la mañana y estábamos orando y no paraban de orar hasta que yo no llegaba bien a la casa? Y eso fue durante 5 años. A los 5 años Dios transformó mi vida. Gloria a Dios. Dios transformó, pastor, me duele muchas veces. Si yo en 34 años que llevo de ministerio he dado 20 veces el testimonio, ha sido mucho. Me duele dar el testimonio. Estoy decepcionado de la vida pasada, de la vida que llevé. Estoy decepcionado. Para mí es dolor dar mi testimonio, a recordar cosas que en el testimonio yo no he dicho. Recuerdo esas cosas y esas cosas traen tristeza, porque cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, nos portamos como seres inhumanos. Nos portamos peor que el asno, que el buey, que dice Isaías, que el buey conoce a sus dueños y el asno el pesebre de su señor. El ser humano sin Jesucristo, pastor, nos volvemos peor que los animales. Nos volvemos inconscientes y más cuando creemos que tenemos una autoridad y que todo el mundo es de nosotros. Entonces, cuando yo doy el testimonio, pastor, comienzan las heridas a abrirse, no a abrirse, a recordar. Entonces, es dolor para mí dar el testimonio, pero en ocasiones tenemos que darlo porque Dios quiere en ese momento llegar y tocar la vida de una persona. Sí, la razón verdaderamente que testificamos de dónde Dios nos sacó, de dónde nos trajo, es porque hay personas que están ahí y que piensan que esa es la vida, que eso es todo. Pero cuando uno ya salió, uno se da cuenta de la realidad, entonces uno comparte, como decía hace un momento, damos razón del camino, porque lo tenemos andado. Entonces tú cuando hablas de esto, tú muestras con todo tu corazón lo que había y te duele porque lastimaste a la gente que más te quería, porque tú pensabas que tú eras tú, que ¿Sí? tu chicharrón tronaba. Y así pasa con uno. Entonces cuando la gente escucha el testimonio, dice, entra en conciencia, concientiza y ¿sabes qué? Estoy mal. Yo quedé, quedé con mis abuelos cuando mi padre y mi madre se separan. Yo tenía 6 meses de edad. Mi padre llega a la casa, encuentra la casa ocupada y mi padre me toma una maleta, recoge algo de ropa y dice a la señora de la casa, que era mi madre, señora, me equivoqué de casa. Y salió y me llevó con él. Yo quedé al lado de mis abuelos porque yo tuve una enfermedad de bebé muy tremenda, una deshidratación y los médicos decían que yo no iba a vivir más de un mes más. Traía una infección, traía un virus en mi estómago a esa pequeña edad que no había cura. Pero mi abuela, con una fe tremenda hacia Dios y a su estilo como una persona católica,
comenzó a pedir y a pedirle a Dios un milagro. Y Dios hizo un milagro y yo fui creciendo al lado de mis tíos, que fueron mis hermanos de crianza. Y yo recuerdo que mi abuelo siempre decía que yo era su hijo, que yo no era su nieto, yo era su hijo. Y siempre él comenzó a enseñarme a trabajar honestamente. A los 5 años de edad me daba una caja de galletas, pero llena de dulces, porque su especialidad de mi abuelo era hacer dulces de calabaza, camote, chilacayote y tanto dulce mexicano muy hermoso. Y me daba una caja para que fuera a vender y yo llegaba. Recuerdo aquellos billetes de $1 grandote, los pesos grandotes. De Morelos. Sí, de Morelos, los tostones de Cuauhtémoc. Y llegaba, abuelo, vendí todo. Me dijo, guarde la mitad y la mitad démelo. Y me fue enseñando. Y te voy a decir, cuando no estaba mi abuelo, como los mayores eran los mayores, yo era el David. Vete a cuidar las ovejas, vete, tráeme una soda de esto, y que no vas, un coscorrón. Pero estaba mi abuelo, y cuando estaba mi abuelo, nadie me decía nada, porque era el consentido. Y fui creciendo, y una de las ocasiones, recuerdo que mi abuelo estaba un poco tomado, y le dice a mi abuela, dice, ¿qué haríamos si no tuviéramos a José Manuel con nosotros? Dice, todo mundo se va a sus trabajos. ¿Qué haríamos? Dice, no había alegría en la casa. Y eso vino a traer mucho sentimiento a mi vida. Y tener a mi abuelo, algo que yo siempre procuré en la vida, nunca ofenderlos. Siempre tratar de hacer lo que ellos decían. Yo recuerdo que ya cuando estaba trabajando fui creciendo y fui creciendo con una amargura en mi corazón hacia mi madre. Fui creciendo y mi abuelo me decía, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender. Nunca mis abuelos me hablaron mal de mi madre. Podríamos decir mi madre que me tuvo. Biológica, perdón. Nunca me hablaron mal. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que fui creciendo, pero yo traía aquel odio, porque yo miraba, sí, mi abuela me abrazaba, pero eran tantos los que habíamos en la familia, éramos 11, y todos llegaban y la abrazaban y todo, y el día 10 de mayo, y yo decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está verdadera mi mamá? Fui creciendo. Aprendí a fumar, a tomar, aprendí a vagar, empecé desde muy pequeño, desde los 11 años a trabajar en un restaurante porque yo quería sobresalir. Yo quería salir porque eso era lo que me había enseñado mi abuelo, que yo podía sobresalir. Y comencé a trabajar, me fui recuerdo que no quise estudiar a los 13 años, yo ya no quise estudiar y le dije a mi padre, yo no quiero estudiar. Dijo, bueno, te vas a ir a trabajar. Y me mete a trabajar en el restaurante de la policía de Ciudad Reynosa. Y ahí estando en este trabajo, las dueñas del restaurante mi padre se puso de acuerdo con ella. Y le dijo, yo quiero que mi hijo estudie, yo quiero que mi hijo sea algo en la vida. Quiero que lo empiece a mandar a vender lonches adentro de la cárcel. Pero imagínate, haz de cuenta que entra una oveja en donde hay puros lobos y tigres. Pues no sabían que esta oveja que iba a entrar o este corderito que iba a entrar podría convertirse en león, que fue lo que sucedió más adelante. Cuando yo entraba con los lonches, mi padre habla con algunos de los presos y dice, quiero que le roben los lonches, para que él se comprometa y se sienta comprometido que no está ganando nada y que va a quedar con una deuda con la dueña del restaurante. Pero ¿cuál sería mi sorpresa la primera vez que me robaron los lonches, pastor? Hablo y digo, bueno, pagar 3 lonches a pagar 5 o 6, no es la diferencia.
Y digo, ¿quién es el capataz? Yo tenía 13 años, ¿quién es el capataz? Y dice un individuo alto, grande, dice, yo soy el capataz aquí. Le digo, te voy a dar 3 lonches. Mira, aquel que está allá me robó unos lonches y se está burlando de mí. Si tú me lo traes y me lo pones aquí, yo te voy a regalar los 3 lonches. Lo puso en las rejas. Agarré una botella de Coca-Cola y se la quebré en la cabeza. Dije, no te vuelvas a meter conmigo. Aquel cordero que pensaban que estaba entrando se volvió un león. Que llegó el momento, pastor, que tuve un contacto con mi tío, que era el comandante de la policía, y comencé a meter droga. A esa edad comencé a vender, en aquel tiempo eran el Equalú, el Jonamine, el Captagón, pastillas y el alcohol, que era lo que más se podía vender dentro de una cárcel. Empecé a esa edad a venderla. Cuando mi tío se dio cuenta, me llama a la oficina de la comandancia y me dice, ven para acá. Dijo, ¿sabes qué? Ya sé lo que estás haciendo. Dije, no, pues aquí me va a detener él. Es muy, dijo, tú te estás llevando el negocio solo. Vamos trabajando mitad y mitad. Yo te doy todo lo que tú quieras de lo que hay aquí, pero vamos mitad y mitad. Yo pensaba que mi tío me iba a disciplinar, lo cual lo hizo todo lo contrario. Cuando yo empiezo en eso, pastor, comencé a aprender a agarrar el dinero fácil. Y llegó el momento en que me voy porque agarró a un juez de lo civil, de un juzgado civil, y mi acta de nacimiento me la hicieron 4 años más de edad. Falsificaron un acta para que yo pudiera entrar a trabajar a la policía como operador de radio. Siempre a mí me comenzó a salir el bigote, la patilla a muy corta edad. Y él me decía, resúrate, 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 y te vas a calentar la barba, el bigote. Y yo lo hacía. Y fui mostrando más edad, Para no hacerla muy larga, cuando regresamos de México, yo regreso como policía auxiliar, que no lo había. Pero como tuvimos que salir por un problema de la capital de México, porque mi tío era jefe de seguridad del jefe de gobernación en aquellos tiempos, en los tiempos de López Portillo, en los tiempos del jefe de la policía, el señor, el negro Durazo que le decían. Nosotros tuvimos que salir de allá y venirnos a Reynosa. Y empezamos a trabajar ahí en Reynosa. Cuando yo llego como policía auxiliar, llega el momento que el jefe de la policía manda decir que no puede haber policías auxiliares, todos tienen que ser agentes efectivos. Y comienzo a meterme yo en esto. Y comienzo a experimentar la economía fácil. Comienzo a experimentar, a tener odio, rencor, a robarle el dinero a la gente, comienzo a experimentar lo que es golpear a una persona, lo que es atormentar a una persona. Yo creía que estaba bien, yo creía que todo esto estaba bien. Pero ¿cuál era mi sorpresa? Que cuando venían los momentos de Navidad, los momentos de el Día del Padre, del Día de la Madre, mi padre nunca estuvo conmigo. Mi padre me dejó al lado de mis abuelos. Yo recuerdo, volviendo un poco atrás, una de las ocasiones que mi padre, y eso me dolió tanto, tenía yo 5 años, y me dice mi padre, arréglenme a mi hijo, le dice a mi abuela, porque voy a venir y lo voy a llevar al cine. Yo nunca había ido al cine con mi padre. Te soy honesto, pastor, estuve en una silla sentado hasta las 4 de la mañana, esperando a mi padre para que viniera por mí y me llevara al cine. Y yo, como él me había dado la palabra, yo decía, él va a venir. Y mi abuela me decía, acuéstate, mi hijo, vente para acá. No, mi padre va a venir y me va a llevar al cine. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando mi padre llega en la madrugada a las 5 o 6 de la mañana en estado de ebriedad, y lo primero que comienza a mencionar, ya habían pasado 5 años de la separación, comienza a mencionar a mi madre
y comienza a decir barbaridades de ella, que yo comencé a crear ese rencor y ese odio, que cuando tuve uso de razón y cuando ya estaba trabajando como agente de seguridad federal, mandé a hacer una bala de plata. Y eso decía dentro de mí con el odio: cuando una mujer llegue y se pare enfrente de mí, diga yo soy mi madre, yo la voy a hacer valer, porque no vale nada. Le voy a dar un balazo en la cabeza, decía otras palabras, y la voy a hacer valer. Y siempre traía esa bala en mi mano, en mi bolsa, y siempre estaba limpiándola, y me decían, oye, siempre te vemos limpiando. Y digo, no, es que esta bala debe de estar muy limpia, porque cuando yo la use es para hacer valer a una persona. Y traía ese rencor en mi corazón, traía ese odio. Y te soy sincero, pastor, cuando uno está metido en el gobierno, y más en México, no tiene uno misericordia. No hay misericordia. Y se siente uno el dueño de todo. Yo recuerdo que yo desahogaba mi odio y mi rencor cuando me mandaban a investigar a alguna persona. La golpeaba sin misericordia. Por eso te digo que ahora que estoy en Cristo, recordar aquello trae dolor. Porque digo, ahora conscientemente digo, ¿cómo un ser humano puede tener tanta saña con otro ser humano? Es por eso importante el testimonio, porque hay personas que ahorita no lo sienten, ahorita no lo ven, no saben el daño que están haciendo y el daño que se hacen a sí mismos, porque traer odio, el rencor, como eso que tú dices dentro de tu corazón, contra tu propia madre, era tu madre, aunque lo que había hecho era tu madre, pero el odio tuyo era que se habían separado y que se había olvidado de ti. Entonces tú lo estabas guardando eso, era como un monstruo creándose adentro, hasta que si Dios no llega a tu vida, hubieras hecho una locura. Hace unos días atrás miraba una película de allá de tu tierra, del Rancho La Piedra. Yo conocí a los últimos muchachos de esa película, los Hermanos del Fierro. Y David fue uno de los últimos que quedó de ellos. Y nos habíamos juntado para ir a ver esa película, pastor, el estreno de la Dinastía de la Muerte. Habiéndola terminado de ver, él se fue a Río Bravo. Y a la entrada de Río Bravo hay una gasolinera. Ahí se encontró con otras personas que lo comenzaron a insultar. Y allí lo mataron. El día que se estrenó la película. Y yo le decía a mi esposa llorando, si Dios no hubiera cambiado mi vida, yo no estuviera aquí. Si Dios no hubiera transformado mi vida, yo no estuviera aquí. Porque te voy a decir, y a los amigos que están viendo y que no conocen de Dios y no han experimentado el poder, no hay amigos en esta vida. No hay amigos. Cuando decimos vulgarmente, cuando el cantón se te cae, cuando el edificio te cae encima, no hay nadie. No hay nadie quien te visite, no hay nadie quien te extienda la mano. Te soy sincero, pastor, cuando pasé por todo esto y que al recordar cómo Dios cambió mi vida y transformó mi vida, porque estuve en medio de varias balaceras, me perdí en la sierra, en un frío inmenso, en nieve en la sierra, andábamos en la sierra del Guajuco, y en lugar de salir me interné más. Si no ha sido porque mi familia comienza a mover para que me busquen, nos quedamos sin gasolina y yo me interné más en la sierra. Y te soy sincero, Dios me rescató de la muerte. Aprendí a comer hasta coyote ahí en la sierra. Dios me rescató. Esa fue una. 2 balaceras, fueron 3 veces. Y luego pescando
en la isla del Padre, se vino una tormenta y nosotros quedamos en un pedazo de tierra porque comenzó a subir la marea. Ahí Dios se manifestó de una manera especial. Y ahora puedo decir, Dios tenía un plan para mi vida. Y cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, Se va a cumplir. se va a cumplir. Porque hubo una viejecita que 5 años estuvo orando. Recuerdo cuando Dios, la última balacera que tuvimos, yo creía que habían matado a mi papá. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que no fue así. Yo me fui huyendo. Me vine huyendo para Estados Unidos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Yo creía, pastor, que había matado a 3 o 4 personas cuando en esa balacera. ¿Cuál era mi sorpresa? Que en el periódico miré nada más 2 personas heridas. Una niña que se le dio un rozón y mi papá que recibió un balazo en un brazo y golpes. Pero ¿cuál sería mi sorpresa, pastor? Que los amigos o los amiguillos se volvieron contra mí y me quitaron todo lo que yo había ganado y todo lo que había obtenido, a cambio de que yo me desapareciera de Reynosa. Pero fue algo maravilloso porque fue una oportunidad que Dios me dio para conocerle. Pero antes de esta balacera, estábamos en la mesa cenando y llegó mi hermano Cristóbal y otro predicador y se sentaron y yo no podía soportar la presencia de los evangélicos y menos en la mesa. Yo le decía a mi abuelo cuando iba, nomás no invite a sus hermanos, yo voy a la casa, no invite a sus hermanos, yo quiero estar ahí con ustedes, nada más. Lo mismo le decía a mi abuela, pero ese día llegó Alejandro Monroy y llegó mi hermano Cristóbal y estaban en la mesa. Había tenido yo un problema una semana antes con mi hermano, porque me encontró tomando por la calle Hidalgo y comenzó a acercarse, a hablarme al Señor. Le dije, mira Cristóbal, mi Dios es esta, y le enseñó una 9 milímetros que traía y le sacó un fajo de billetes. Esto es mi Dios. ¿Qué andas haciendo tú? Ahora tú me vienes a hablar de que eres santo, que eres, cuando eras, ¿quién eras? Y le empecé a sacar su vida. Porque esa es la defensa que tenemos el ser humano sin Cristo en el corazón contra nuestras mismas familiares que aman al Señor. Queremos sacarles el pasado, queremos recordarles y decirle quién eres tú para que me vengas a decir que Cristo me ama. ¿Quién eres tú? Hermano, y yo tuve un enojo con mi hermano, un contratiempo. Y ese día llego yo y los veo sentados. Yo no me quise sentar a la mesa con ellos. Y me fui para el otro cuarto y comencé a tomar. Pero hubo un momento, pastor, que sentí tanto coraje. Y hoy puedo decir, eran la legión de demonios que andaban sobre mi vida. Saqué la pistola y mi intención era tirarles a los pies. Pero ¿cuál fue lo que sucedió cuando yo llego? Es que Dios tenía ángeles alrededor de aquellos varones. Cuando yo llego, se me dispara la boca, no la pistola. Dice, a ver si estos aleluyas, dije, a ver si Dios tiene poder, que si esta arma no puede hacer el bien, que no haga el mal. Me quedo yo eso no lo iba a decir. Se levanta Alejandro Monroy, habían dado de guardaespaldas, habían dado en tremendo. Yo creía que los aleluyas no sabían manejar una pistola. Yo creía que los evangélicos no sabían manejar una pistola. Se levanta, me quita la pistola, le saca el cargador, le quita la bala que va en la recámara y agarra aquella arma y comienza a orar y a decir, Señor, bendice esta arma, que si no hace el bien, que no haga el mal. Y de pilón me pone la mano, no hacértela muy larga, hermano. El 78, después de una balacera, que esa arma no pudo hacer ningún daño. El 78, el día 22 de junio, Dios estaba cambiando mi vida. Aleluya. Bajo una carpa, Dios estaba transformando mi vida. Y esa obra que Dios hizo contigo, la hace con cualquier persona
si reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora Dios ha hecho de el hermano Palomares un ministro que anda predicando en muchos lugares y la vida completamente dio un giro de 180 grados. 365 grados. Oh, aleluya. Pues gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Seguimos en adelante. En el siguiente programa nos miramos. Saludos, hermanos. Los bendiga. Amén. Bendiciones y adelante. Un Ejército para Cristo presentó al pastor y evangelista Teodoro Medellín. No hay uno aquí que diga Dios no me quiere a mí, Dios te ama. Desde Phoenix, Arizona, para el mundo. Si desea mayores informes acerca del ministerio Un Ejército para Cristo o desea contactar al pastor Teodoro Medellín, comuníquese a los teléfonos 602-332-6541 o al 602-405-0125. O bien, escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Ministerio Internacional Un Ejército para Cristo. Desde Phoenix, Arizona, para el mundo.